Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. Ya son las 8:23 de la mañana. Dueños de negocios, restaurantes e industrias han asegurado que ya se registran importantes pérdidas económicas por los apagones impuestos por el gobierno nacional y también advierten que la crisis energética podría impactar los empleos. Para hablar de esta situación y analizarla, hemos invitado a la máxima autoridad del trabajo en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Así nos referimos a la doctora Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo. Ministra Núñez, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Nos confirma, doctora Núñez, si nos puede escuchar y si su micrófono está habilitado. Yo los escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan. Ahora sí, doctora Núñez. En ese contexto, en el inicial, que seguramente usted también pudo escuchar, ¿cuál es la situación real hoy de la afectación de los apagones en el sistema laboral? Bueno, nosotros hemos comenzado ya a tener diálogos con los pequeños y grandes sectores industriales. El día de ayer tuvimos una larga reunión y estamos ya en estos diálogos convencidos primero que con el compromiso de sacar adelante al Ecuador frente a la difícil crisis que vive en estos últimos años, es necesario todos aportar. En tal sentido, lo primero que estamos garantizando es que nadie pierda su puesto de trabajo. En esas circunstancias, en pocas horas, el Ministerio del Trabajo emitirá el acuerdo ministerial de protección a los puestos de trabajo y del compromiso que asuman los sectores industriales del país. ¿Y cómo logramos, ministra, que ese acuerdo tenga un fiel cumplimiento? Si usted, que conoce el sistema laboral del país, sabe que una afectación económica tan complicada como la que vive ahora mismo el Ecuador difícilmente va a poder detener a los empleadores de poder achicar sus equipos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la base de los cortes de electricidad está determinado por horas. En ese sentido, es la razón principal para las horas en las que no exista energía eléctrica. En primer lugar, buscar los espacios y las horas para que sean compensadas en razón del trabajo que tienen que realizar los trabajadores y también del cumplimiento de compromisos que adquieren las empresas justamente a fin de año, que es la etapa de mayor auge de contratos de trabajo por temporada, puedan cumplir también con las obligaciones contractuales que el sector empresarial ha pactado desde inicio de años. Estas son las largas conversaciones que hemos mantenido con el sector empresarial y también con los trabajadores, quienes manifiestan que existen varias alternativas para poder compensar las horas no laboradas por ellos en los cortes de energía. La abogada Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, está ahora mismo aquí en Así Amaneció, hablando sobre los posibles o eventuales efectos de la crisis energética en el país. Usted le dijo, ministra, a nuestra cadena aliada Teleamazonas, que en septiembre pasado se registraron 1.656 actas de finiquito por despidos intempestivos, de un total de 3.600 aproximadamente, pero que ninguna de esas correspondía a la crisis energética. ¿Eso sería porque fue septiembre? ¿En octubre tienen una previsión de que el asunto va a cambiar? Nosotros siempre damos el contexto general de la información que se encuentra registrada en el Ministerio del Trabajo. Yo di una entrevista a un sendo medio de comunicación televisiva y tergiversaron todo lo que la ministra expresó. Yo manifesté y al Ecuador se lo he expresado también de igual manera. Pusimos a consideración la página de información de registros de contratos de trabajo y también de registros de actas de finiquito. Es en este contexto que yo le expreso al medio de comunicación, ya un periodista específico, a quien le digo, mire, mensualmente nosotros registramos este número de actas de finiquito y al año el Ministerio de Trabajo registra un total de 700.000 actas de finiquito. En este contexto, mensualmente nosotros vemos que el comportamiento es que el primer considerando de terminación de la relación laboral es por mutuo acuerdo. El segundo considerando es por terminación de la obra cierta pactada. Y el quinto considerando es despido intempestivo.
Cuando fui preguntada cuántos despidos intempestivos se han registrado en este contexto de registros de actas de finiquito, yo contesté, son exactamente 3.647 actas de finiquito, de las cuales 1.656 se han verificado, porque el Ministerio de Trabajo está en la obligación de verificar que las liquidaciones correspondan a lo que establece el Código de Trabajo. El periodista sacó de contexto y dijo que la ministra de Trabajo ha expresado que 3.647 actas de finiquito son por despido intempestivo en la crisis energética. Eso es falso. No hemos registrado como Ministerio de Trabajo en el mes de septiembre ese tipo de terminación de relaciones laborales por el contexto de la crisis energética. Y es falso en razón de que la crisis energética inició de manera más intensa con el corte de las 10 horas después de la segunda quincena del mes de septiembre. Es correcto. ¿Cuándo nosotros vamos a poder verificar si después de la segunda quincena del mes de septiembre las actas de finiquito y del mes de octubre corresponden justamente a despidos intempestivos por cierre de empresas y de industrias, de igual manera de negocios en el contexto de la crisis energética? En el mes de octubre apenas hemos registrado 77 actas de finiquito por despido intempestivo. Ninguna corresponde a cierre de empresas. La semana pasada circuló en estas redes sociales que la ciudad de Cuenca había cerrado las 3 grandes empresas y que existían un sinnúmero de trabajadores, miles de trabajadores que habían sido arrojados a las calles por despido intempestivo por las crisis energéticas. Eso es falso. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Cuenca y toda la semana vamos a trabajar en la ciudad de Cuenca. De hecho, el día jueves tenemos la Feria de Empleabilidad con la participación de 40 empresas que ofertan puestos de trabajo. Es evidente que la crisis energética a todos los ciudadanos, al común ciudadano, ya no solo al sector empresarial, sino también a los ciudadanos comunes y, como decimos nosotros, a los ciudadanos de a pie, nos obliga a tener una respuesta frente a la crisis energética que el país vive. Pero, como yo les expresé en Teleamazonas, y lo vuelvo a decir el día de hoy ante este importante medio de comunicación, el Ministerio de Trabajo no registra a la fecha despidos intempestivos brutales por cierre de grandes empresas, grandes industrias, medianas industrias o pequeños negocios. No se encuentran registrados ante el Ministerio de Trabajo estos despidos intempestivos. Y la ciudadanía tampoco observa que grandes empresas, grandes industrias y medianas industrias se hayan visto obligados a cerrar sus operaciones empresariales e industriales por las crisis energéticas. Son las 8:31 de la mañana, estamos conversando con Ivonne Núñez, quien es ministra de Trabajo, abogada. Priscila Jacome le saluda. Entendemos que en este momento quizás no haya cifras o datos específicos de lo que sucede con la crisis energética, pero el Ministerio de Trabajo tiene ya proyecciones, entendiendo que se ha asegurado que habrá cortes hasta diciembre de este año. Bueno, yo aquí siempre hago un paréntesis comparativo que me lleva a reflexionar lo que sucedió en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, el Ministerio del Trabajo emitía acuerdos ministeriales un día y al siguiente día emitía otro acuerdo ministerial que derogaba el acuerdo anterior. Eso llevó a que incluso el presidente de esa época, el licenciado Lenín Moreno Garcés, emitiera una ley que le denominó Ley de Apoyo Humanitario, que fue tramitada con el carácter de urgente en el seno del legislativo. Eso llevó, por ejemplo, a un tipo de contrato de trabajo que aún existe, el contrato de trabajo emergente, que de ninguna manera generaba estabilidad para los trabajadores. Ese no va a ser el comportamiento del actual presidente de la República, de Daniel Noboa Sin, ni tampoco va a ser el comportamiento del Ministerio del Trabajo. Por eso nosotros, primero, hemos entrado en sendas conversaciones y diálogos con el sector empresarial y lo primero que ellos se han comprometido es a garantizar la fuente de empleo de la que gozan los cientos y miles de trabajadores en el Ecuador. Ese compromiso se está cumpliendo. El Ministerio de Trabajo va a emitir en pocas horas un acuerdo ministerial en cumplimiento a varias disposiciones que el Código de Trabajo
tiene señalado desde hace muchísimo tiempo. Una de ellas es que se puede trabajar hasta 10 horas diarias, siempre y cuando no se pasen de la jornada laboral que está establecido de manera semanal en el Código del Trabajo. Esta ministra de Trabajo no va a cometer torpeza alguna emitiendo acuerdos ministeriales que al siguiente día los tenga que derogar. Yo voy a dar, por ejemplo, uno de esos acuerdos ministeriales de la época de la pandemia, en que se exigía que el empleador tuviese en ese momento ya un certificado del sistema de rentas internas donde se aprobaba el cierre de la empresa. Ese trámite lleva muchísimos años. No se podía en ese momento, bajo mi criterio, emitir un acuerdo ministerial para ver el comportamiento tardío del sector empresarial. Y ese comportamiento tardío era como parte de elemento probatorio en un juicio individual. Razón tuvo entonces la Corte Constitucional para posteriormente emitir una senda sentencia en la que se analizara caso por caso, el caso fortuito o fuerza mayor del cierre de las empresas, artículo que, por cierto, ya consta tipificado en el artículo 169, numeral 9 del Código de Trabajo. Por eso es que esta ministra de Trabajo ha insistido que primero debe ser el diálogo, como se viene manteniendo hasta el día de hoy, para garantizar los puestos de trabajo de todas las personas que gozan de estabilidad en todo el territorio ecuatoriano. Abogada, en los meses anteriores, y para ser muy concretos, se venía hablando desde el gobierno la cantidad de empleo que se creaba. A estas alturas, ¿todavía se puede hablar de creación de empleo? Por supuesto que el Ministerio de Trabajo puede hablar de creación de empleo. Yo le puedo decir que en el caso específico de los jóvenes, a quien la oposición ataca, porque dice que ahora solo se prioriza el trabajo de jóvenes, cuando antes nunca habían sido considerados. Por primera vez el Ecuador tiene una ley de empleo para los jóvenes que tiene grandes beneficios y grandes ventajas para el sector empresarial. Es decir, que al final del mes podremos todavía tener cifras de creación de empleo. Yo le puedo decir que a nivel de jóvenes en este país, en el Ecuador, se encuentran registrados al día de hoy en el Ministerio de Trabajo 232.162 contratos de jóvenes en el Ecuador, y a nivel general, incluido el contrato de los jóvenes, se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo 464.463 contratos de trabajo. Esta información que yo le estoy brindando a usted y a la ciudadanía a través de este medio de comunicación, todos ustedes la pueden observar en la página del Ministerio de Trabajo. Además, la información está condensada desde el año 2015. El comportamiento de la generación de empleo, así como la inscripción de las actas de finiquito, es observable a través de la página del Ministerio del Trabajo desde hace 2 meses. Queremos agradecer la participación de la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, quien ha estado aquí en la mesa de Así Amaneció, otorgando la versión oficial del gobierno respecto al eventual efecto de la crisis energética en el sistema laboral ecuatoriano. Gracias a la abogada Núñez por estar con nosotros. Seguimos en nuestro programa, ya son las 8:36 de la mañana.